Sean bienvenidos a una nueva edición más de El Revisionista. Soy el licenciado Sergio Daniel Donofrio y en esta entrega vamos a dedicar una pequeña reflexión respecto, ¿sí?, de la batalla cultural que azota la sociedad occidental en nuestros días y fundamentalmente en el ámbito educativo. Vamos a referir justamente a cómo la nueva izquierda transformó y está transformando para mal la educación, la cultura y la misma sociedad occidental, ¿sí? Esto está muy bien explicado, ya lo abordaron, ¿no?, en el libro titulado El libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y en este punto también nos vamos a ceñir respecto a la fuente documentaria también del año 1983 del doctor Enrique Díaz Araujo, denominado La Revolución de la Nada, donde el mismo doctor, historiador, ¿sí?, uno de los grandes maestros del revisionismo argentino contemporáneo, aborda a los diferentes pensadores de esta revolución cultural, ¿sí? Ahora bien, esto también nos hace reflexionar un poco respecto de algunas preguntas, ¿sí? En primera instancia, ¿por qué las escuelas ya no parecen concentrarse exclusivamente en la transmisión de los conocimientos? Las escuelas actualmente argumentan, ¿no?, justamente transmitir conocimientos cuando en realidad estamos observando diferentes materias o programas o currículum ocultos dentro de muchas de las asignaturas que se le dan a nuestros hijos. ¿Por qué conceptos, ¿no?, como autoridad, mérito, tradición, patria, religión, familia, son objetos de entrenamiento permanente? Hoy recordemos, no hace falta irse al cuarto nivel de abstracción para darse cuenta que justamente estos valores son los que más están posicionados en la tela de juicio por muchos pseudopensadores, ¿sí?, dentro de las diferentes instituciones, ¿sí?, hoy en día. ¿Por qué gran parte, sobre todo también de los debates contemporáneos, van a girar alrededor de la identidad, del género, de la memoria histórica, de la cultura, de la corrección política? ¿Se trata acaso de cambios contemporáneos propios de una revolución social o responden a un proceso intelectual mucho más profundo? ¿Sí? Entonces, para responder estas preguntas es menester remontarnos a una serie de pensadores, vamos a decirlo de esta manera, que ellos, o el vulgo colectivo de marxista le atribuye, ¿no?, a estos individuos dichos títulos, ¿no? De hecho, bueno, se atribuyen muchos profesores de izquierda, muchos profesionales desde la izquierda se lanzan loas entre ellos, ¿no? Se tiran flores tratándose de magísteres, de distintas cuestiones que realmente les queda grande, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay que remontarnos justamente a estos pensadores, a estos movimientos que van a transformar de manera radical justamente la estrategia revolucionaria del siglo XX, ¿sí? Hay que justamente advertir y explicar, lamentablemente, como vemos hoy en día, que hay que aclarar todo porque todo es tomado como falacia ad hominem, ¿sí? Entonces, hay que explicar que esta exposición, ¿sí?, se centra a partir de autores concretos, ¿sí? Vamos a analizar autores concretos como fracasados, como Marx, como Gramsci, Marcuse, ¿sí? Y vamos a suministrar este antídoto
desde eximios historiadores y pensadores como lo que fueron el doctor Enrique Díaz Araujo, grandes pensadores argentinos como Carlos Alberto Sacheri, ¿no? Jordán Bruno Yenta, ¿sí? Para suministrar este antídoto a estas y poder lograr comprender de una manera más completa el escenario intelectual en el cual está inmersa nuestra sociedad contemporánea, ¿sí? Es por ello que nos centramos justamente en argumentos históricos, filosóficos, concretos, ¿sí? Habiendo hecho esa pequeña aclaración, justamente, como decíamos, ¿no? El doctor Enrique Díaz Araujo denominó a este fenómeno la rebelión de la nada, ¿sí? Este ensayo fue publicado en el año 1983, donde confronta justamente y expone cómo esta ideología, planteamiento a través del marxismo, ¿sí? Confronta directamente la realidad humana, la naturaleza humana, la verdad, la autoridad, la tradición, los fundamentos mismos de la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque la revolución en consecuencia actualmente ya no se va a presentar a través de las barricadas, a través de, de los regímenes comunistas. Si bien obviamente siguen estando, están los focos en países, sería necio no admitirlo, como lo que está sucediendo en Cuba, lo que sucede en Venezuela, ¿no? En China, países que están bajo el yugo comunista. Pero actualmente, y esto también lo explican muy bien, ¿no? Los autores Laje y Márquez, el escenario de la batalla, el escenario de combate, va a mutar hacia la cultura, ¿sí? Es la rebelión cultural, ¿sí? Donde justamente el instrumento principal va a ser la educación o la deformación misma de la educación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo justamente de esta revolución cultural planteada por Gramsci, por Marcuse, como por la Escuela de Frankfurt, que vamos a ver más adelante? Justamente consiste en transformar la manera en que las personas comprenden el mundo, comprenden su realidad, ¿sí? Para ello tenemos que remontarnos también a los inicios, ¿no? Karl Marx estaba convencido, ¿sí? Entre otras tantas cosas en las que estaba convencido y estaba profundamente equivocado, ¿no? Estaba convencido de que la revolución socialista iba a surgir de los países industrializados más avanzados, ¿sí? Es decir, según su teoría fracasada, la historia avanzada mediante la lucha de clases sociales, ¿sí? La famosa dialéctica, ¿sí? La revolución a través de la lucha permanente entre el opresor y el oprimido. ¿Sí? Él lo veía a través de la burguesía capitalista, ¿no? Cómo esa burguesía que derrotaba al orden, el orden feudal o al orden de la cristiandad, ¿sí? Debía enfrentarse, ¿sí? Él sostenía que el proletariado iba a derrotar posteriormente a esta burguesía capitalista. Entonces, la revolución, según el ideario imaginario de Carlitos Marx, iba a ser inevitable, ¿sí? Sin embargo, hay que explicarle justamente a Carlitos Marx que la realidad desmintió en gran parte, ¿sí? de sus previsiones, ¿sí? ¿Sí? Las grandes naciones, ¿sí? de Occidente no protagonizaron ninguna revolución anunciada, sino que fue por el contrario. Los trabajadores no abandonaron masivamente sus creencias religiosas, ¿sí? Esto queda, por ponerle un ejemplo práctico, ¿sí? Lo sucedido entre los años 1932 y 1933 en Ucrania, conocido como aquel Holodomor, esa hambruna inhumana, esa represión de lesa humanidad llevada adelante por el régimen socialista hacia el pueblo ucranio, específicamente bajo el gobierno de Joseph Stalin,
¿sí? Que sometió al pueblo eslavo a las penurias más atroces, intentó, por medio del pseudo sínodo de Leópolis, ¿sí? Controlar a la Iglesia Católica ucraniana y erradicar del pueblo su religión, fracasó estrepitosamente. De hecho, mientras más censos el régimen socialista soviético realizaba, más se daba cuenta que los católicos se afianzaban más a su religión, ¿sí? Y no pudieron destruir la familia, las disgregaron, las disiparon, ¿sí? Las separaron, lo mismo que con Hitler en los campos de concentración, ¿sí? Mas no pudieron destruirla, ¿sí? Las poblaciones no renunciaron, ¿sí?, a sus identidades nacionales. Volvemos con el tema de Ucrania, por ejemplo, la UPA, que era el Ejército para la Revolución de Ucrania, que se enfrentó tanto al régimen socialista soviético como al nacionalsocialista alemán, se fortaleció, fortaleciendo así su unidad nacional, su identidad nacional, ¿sí? No abrazaron en lo más mínimo al comunismo, ¿sí? Y tampoco lo abrazaron como algo inevitable. De hecho, la famosa proyección de la película El milagro soviético o el milagro ruso también fue rechazado, ¿sí? Esa película donde mostraban o intentaban mentirosamente evidenciar los grandes avances del comunismo ruso, la misma gente obligada que fue obligada a verlo, se terminó retirando de los cines. ¿Por qué? Porque veían que esa película no reflejaba la realidad de su existencia, de su sociedad en el momento, ¿sí? Entonces, como lo demuestra también el fruto del árbol envenenado, ¿sí? El comunismo, el socialismo estaba condenado al fracaso, ¿sí? Entonces estos pensadores, estos ideólogos, comienzan a cuestionarse justamente por qué la revolución no triunfaba. ¿Qué había en la sociedad occidental que impedía que este germen penetrara en el espíritu del occidental? ¿Sí? La respuesta fue progresivamente desplazándose desde la economía a la cultura. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el problema ya no residía en la propiedad privada, que de hecho propiedad privada ya no había, justamente porque habían colectivizado todo. El problema estaba justamente en los pilares de Occidente. ¿Cuáles son los pilares de Occidente? La educación, la religión, la familia. Dios, patria, familia, ¿sí? Entonces, había que, volvemos en esto, ¿no?, en la cabeza de estos pseudopensadores, que en realidad, a ver, lo pensaron, lo reflexionaron para el mal, ¿sí? Es aquí donde se ve justamente esta realidad incluso hasta maquiavélica, retorcida, ¿sí? ¿Cómo puede el ser humano dañar tanto, ¿sí?, a través de esto, ¿no? Había que transformar las estructuras que eran estos pilares de Occidente. Es aquí donde empieza a surgir la figura del italiano Antonio Gramsci, ¿sí?, quien fue a formular con claridad, entiéndase, claridad para mal, ¿sí?, de estas estrategias, ¿sí?, de llevar adelante esta nueva revolución, la revolución más peligrosa, ¿sí?, la que mata sin derramar una gota de sangre. Es la revolución en las ideas, como también lo decía el padre cuando lo analizaba, ¿no?, el padre Alfredo Sainz. Mientras el marxismo clásico, ¿sí?, estaba concentrado en la atención de la economía y la política, los regímenes totalitarios, Gramsci va a observar que las sociedades occidentales estaban sostenidas por estos pilares fundamentales que ya se nombraron,
¿sí? La iglesia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, la literatura, la familia, ¿sí? Todas estas instituciones, ¿sí? Fortalecían y formaban parte integral justamente de la realidad de Occidente. Tengamos en cuenta justamente estas instituciones porque son las que son atacadas hoy en día, ¿sí? Entonces, Gramsci va a decir esto, ¿no? Antes de conquistar el poder político, era necesario conquistar la cultura, ¿sí? Y va a llevar adelante, es por eso que va a llevar adelante el proceso denominado hegemonía cultural. ¿En qué consiste esto? Consiste en que determinadas ideas son aceptadas como normales, naturales o indiscutibles, ¿sí? Es decir, eso es la definición de hegemónico, ¿sí? Entonces va a decir Gramsci, va a pensar, ¿no? Esto, ¿no? Quien controla la cultura termina condicionando la política. Esto tiene mucho que ver, más allá de que estén en lados opuestos del tablero, tiene mucha relación con lo denominado, con lo que conocemos hoy en día como la ventana de Overton, ¿sí? Ya que ambos conceptos van a explicar cómo se moldea el pensamiento de una sociedad para definir lo que es aceptable y lo que no, ¿sí? Gramsci sabemos que, por un lado, era comunista y Joseph Overton era un analista de un laboratorio de ideas liberales, ¿sí? Capitalista, en definitiva, ¿sí? O sea, Gramsci era comunista, Overton separado desde el punto de vista del liberalismo, ¿sí? Pero ambos describen una misma estructura de control social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras Gramsci se enfoca en quién tiene el poder y cómo usa las instituciones para moldear la mente de las personas a largo plazo, Overton, por medio de su ventana, se enfoca en cómo se mueven esas ideas justamente en el debate político diario y qué tan visibles son para convertirse en leyes hoy en día, ¿sí? A ver, vamos a pasar, si lo pasamos justamente a nuestra realidad, vamos desde un punto de partida, ¿sí? Que va desde lo impensable hasta implementar una nueva hegemonía. ¿Qué quiere decir? Son cambios paulatinos a través del tiempo, ¿sí? Es por ello que vemos desde un quiebre, ¿sí? Plantear algo impensable que va en contra de toda lógica, pero a través de la visibilización de la lucha, ¿sí? Como son las marchas progresistas, entre otras, vamos viendo que la gente lo va a ir asimilando paulatinamente hasta normalizarlo, en definitiva, ¿sí? Por ello, la revolución debía comenzar mucho antes que la toma del poder, ¿sí? Debería comenzar, según Gramsci, ¿sí? En las instituciones y fundamentalmente en lo que nos compete hoy día, en las aulas, en los diarios, en las universidades, en la producción intelectual, ¿sí? La batalla decisiva sería ahora la batalla por las ideas. En Argentina lo vemos lo tenemos muy claro en nuestra realidad actual, ¿sí? Los grandes focos de pensamiento de índole marxista se dan en las universidades. Por eso tenemos en ellas una fábrica de sacar profesionales, si se quiere, totalmente ideologizados, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, nos queda abordar una institución indispensable que funcionó como medio entre Gramsci y la realidad actual para que esto se logre, que fue la denominada Escuela de Frankfurt, donde tenemos entre sus principales pensadores a Theodor Adorno, Erich Fromm,
Marcuse, justamente fuertemente criticado por el doctor Enrique Díaz Araujo, como vamos a ver, y Max Horkheimer, ¿sí? Quienes intentan justamente explicar en esta institución, ¿no? Explicar por qué esta sociedad occidental se habían resistido las revoluciones marxistas, ¿sí? Intentaban explicarse cuál era justamente la base que les permitió resistir estas ideas de la revolución. Y van a llegar a la misma conclusión, ¿sí? ¿Cuáles eran estas instituciones que habían fortalecido y en las cuales se sustentaba Occidente? La religión, ¿sí? Fundamentalmente la religión católica, la moral, la familia, la educación, la autoridad, la tradición, ¿sí? Todas ellas, ¿sí? Se van a decir estos pensadores, contribuían a mantener el orden existente de Occidente, el orden social y el orden natural. Entonces, la crítica revolucionaria va a comenzar a dirigirse contra esas instituciones. Entonces, dejaba de concentrarse exclusivamente en la economía y la política para pasar entonces a lo cultural. ¿Se entiende? Se trataba, en definitiva, de transformar o de deformar, en definitiva, al hombre, al ser humano, deformando sus valores, sus hábitos, sus creencias, su lenguaje, su identidad. ¿Sí? Entonces, es aquí donde el doctor Enrique Díaz Araujo nos introduce en la figura de Herbert Marcuse y su teoría del gran rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nos va a presentar el doctor Enrique Díaz Araujo, ¿sí? Marcuse sostenía que la sociedad occidental era esencialmente represiva. ¿Sí? Hay algunas palabras justamente que les van a resonar hoy en día. ¿Por qué? Porque ya vienen desde acá, ¿sí? Desde esta época, ¿no? La represión, en lo heteropatriarcal, lo que hoy en las nuevas nomenclaturas viene con lo heteropatriarcal, lo represivo, lo decolonial, viene desde acá, ¿sí? De este sustento, de Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, de Gramsci, ¿sí? Las instituciones tradicionales, según Marcuse, limitaban la libertad humana. Por ello era necesario, según Marcuse, cuestionarlas, ¿sí? Todo tenía que ser cuestionado. La religión, la moral, la autoridad, la familia, las costumbres, ¿sí? Las normas sociales. Y esto lo vemos muy, muy marcado en la educación actual e incluso, volvemos con esto, en las universidades, en las facultades, donde es el cuestionamiento por, por sí mismo, ¿sí? Cuestionar hasta por qué 2 más 2 es 4, cuestionar la misma lógica, fundamentalmente las carreras de ciencias sociales, cuando se supone que la universidad debe formar al individuo, hoy en día lo deforma. La revolución justamente, volvemos con esto, debía penetrar para Marcuse en la vida cotidiana del individuo. Entonces, Marcuse también va a abandonar la idea clásica del proletariado como un sujeto revolucionario. ¿Por qué? Porque ahora los nuevos protagonistas, ¿quiénes son? Los estudiantes. ¿Se entiende? Las minorías activistas, los grupos marginales, los movimientos contestatarios, ¿sí? La revolución se traslada desde la fábrica a la misma universidad. Y de allí, ¿sí? Deformando las estructuras, deformando la cabeza de los futuros docentes, de los futuros profesionales, se garantizaban la deformación cultural de los estudiantes y de los estudiantes también de sus familias. Por eso es la revolución más peligrosa. Va corrompiendo al ser humano,
¿sí? Es aquí, justamente, donde entra en juego otro pensador, si se quiere, otro individuo como Wilhelm Reich, ¿sí? Quien va a intentar funcionar, ¿sí? Va a intentar fusionar el marxismo con el psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Cuál era la tesis de Reich? Era que la represión moral y sexual constituía un mecanismo de dominación social. Es el ataque directo a la familia. Reich va justamente a decir que la familia tradicional es una estructura represiva, ¿sí? Va a intentar deformarlas, va a proponer, ¿sí?, la deformación de las normas morales, ¿sí?, que deben ser consideradas como obstáculos para la emancipación humana. ¿Se entiende? O sea, ya no era algo privado del individuo, sino que al llevarlo al ámbito académico y al ámbito político, tenía una connotación, ¿sí?, cultural. Entonces, se convertía en un instrumento de transformación. Entonces, justamente esta dimensión que se ceñía a lo privado, comienza, mediante los postulados de Reich, a adquirir una dimensión política, una dimensión estructural, cultural, ¿sí? Según el doctor Enrique Díaz Araujo, esta revolución en lo moral formaba parte justamente del proyecto revolucionario. Antes de modificar las estructuras sociales, había que modificar las costumbres. Es decir esto, que ahora la revolución, según Marcuse, según Reich, ¿sí?, y Gramsci, comienza en el interior mismo del individuo, en el interior mismo de la persona, ¿sí? Entonces, estas corrientes intelectuales van a encontrar una profunda influencia en el ámbito educativo, ¿sí? En América Latina, uno de los nombres más importantes que vamos a encontrar es Paulo Freire, ¿sí?, o Paul Freire, quien va a proponer una pedagogía centrada en la concientización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la educación debía ayudar a interpretar críticamente la realidad social, ¿sí? El famoso constructivismo, ¿sí? Que ya el conocimiento se construye, ¿sí? El conocimiento no lo tiene solamente el docente, sino que ahora tanto docente como alumno construyen ese propio conocimiento, ¿sí? Que el alumno no es una tabula rasa, sino que a partir de la realidad en la cual vive va a construir su propio pensamiento, ¿sí? Entonces, por un lado, los partidarios de Freire, van a encontrar una propuesta, una herramienta de liberación, ¿sí?, de liberarse de esas viejas estructuras, ¿sí? Por otro lado, sus críticos observan el riesgo de transformar la naturaleza en militancia ideológica, ¿sí? Entonces, nos guste o no nos guste, la influencia de Freire en la educación es sumamente importante, es enorme, ¿sí? Entonces, muchos de estos conceptos están presentes en los debates educativos actuales. Es imposible no escuchar a un educador no hablar de Freire, ya sea para rebatirlo o para tomarlo como fuente de autoridad, ¿sí? Entonces, si queremos indagar justamente en entender pedagógicamente hablando al sistema educativo actual como, como transición y cambio de paradigma, es necesario estudiarlo, ¿sí? A fines del siglo XX va a surgir una nueva etapa, ¿sí?, donde distintos autores como Laclau, Chantal Mouffe, ¿sí?, van a sostener que la clase obrera ya no podía desempeñar el papel revolucionario que Marx le había instituido,
¿sí? La revolución ya no venía por la lucha de clases, ¿sí? Había que cambiar ese terreno de juego, que es lo que estamos mencionando, que es lo que Gramsci ya venía mencionando, justamente para que la revolución triunfara, ¿sí? Entonces, justamente, la política empieza a organizarse alrededor de lo que se denominan las reivindicaciones. ¿Cuáles son estas? Los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, ¿sí? Las demandas culturales. ¿Sí? La batalla cultural va a ser justamente, vuelvo y repito, el escenario principal de esta lucha, ¿sí? Dejaba de centrarse alrededor de la economía, que sigue estando, obvio, no es que los movimientos totalitarios de índole de corte socialista van a dejar de existir, nada más alejado de la realidad, ¿sí? Mientras tenemos asesinos como Guevara y Castro en Cuba, ¿sí? En la escuela de Frankfurt ya había empezado a trabajar, ¿sí? Entonces, es una lucha en ambos frentes, ¿sí? Pero fundamentalmente va el foco del teatro de operaciones se va a trasladar radicalmente, como los que sucedió en el caso de Argentina después de los 70 y fundamentalmente en los años, en los 2000 en adelante, sobre todo bajo el gobierno kirchnerista, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Llegamos al núcleo de la tesis del doctor Enrique Díaz Araujo. El problema fundamental ahora ya no es económico, ni siquiera político. El problema aquí es metafísico. Lo que está en discusión es la propia idea de verdad, la propia idea de la naturaleza humana, la propia idea del orden moral, la propia idea de la civilización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de las corrientes revolucionarias contemporáneas, ¿sí? Como se plantea en el escrito del doctor Enrique de Araujo, buscan cuestionar los fundamentos mismos de los cuales se construyó Occidente. Por eso se habla de una rebelión de la nada, de una rebelión contra la herencia cultural, contra la tradición, contra la autoridad, contra la realidad objetiva. Ya no hay verdades objetivas, sino verdades subjetivas. Dentro de la educación, de los distintos campos, pero sobre todo en la educación, ya no se habla de una verdad, ya no se habla de la verdad, sino que se habla de tu verdad, de mi verdad, de porciones de la verdad que es reconstruida a través del debate de la percepción o de la percepción ideológica de la persona. ¿Sí? Es por eso que es justamente una rebelión metafísica, porque a su vez también es una rebelión contra Dios mismo como fundamento trascendente del orden humano. ¿Qué quiere decir? De relegar a Dios de la vida misma del ser humano. Esto también lo explicaba muy bien el padre Alfredo Sáenz cuando evidenciaba, ¿sí?, el objeto y el avance de esta deformación de la naturaleza humana a través de las diferentes revoluciones. Con la Reforma Protestante se le dice que no a la Iglesia, con la Revolución Francesa se le dice que no al catolicismo, y con la rebelión y con la revolución comunista se le dice que no a Dios. ¿Sí? Es por ello, justamente, que esta búsqueda del Homo Sovieticus que buscaba Stalin en su momento, este autómata que funcionara como un mero engranaje de esta maquinaria, que simplemente obedeciera sin cuestionar, no se pudo concretar a través de lo bélico, de la represión fáctica, pero sí se concreta a través de la represión cultural.
porque esto también es una estrategia del marxismo. Presentar la idea con la supuesta libertad de cuestionar, pero por el contrario, una vez que esta verdad es cuestionada, se activa el protocolo de persecución. ¿Sí? Es decir, es una falsedad, porque todo aquel que cuestione este planteamiento es acusado de adoctrinador, es acusado de retrógrado, de heteropatriarcal, de machista. ¿Se entiende? Esa es la estrategia del marxismo. Presento la idea con una supuesta apertura al debate, más cuando llega el momento de refutarlo, se concentra, se centran en sí mismo y se activa el ataque. ¿Se entiende? Es por ello que las grandes transformaciones históricas comienzan incluso antes de manifestarse en las instituciones. Comienzan en las ideas. Esto también lo mostró mucho el padre Sáenz al hablar, por ejemplo, Alfredo Sáenz, al hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa, cuando aborda dentro de su magnífica colección La nave de las tempestades, cuando aborda este hecho histórico, lo divide en 3 tomos fundamentales. Y uno de ellos es la revolución en las ideas, porque todo comienza a gestionarse desde ahí. Y en este caso, también en los libros, en las universidades, en las aulas, ¿sí? Desde Marx hasta Gramsci, desde Gramsci a Marcuse, desde Marcuse hasta Freire, desde Freire hasta las actuales disputas culturales. ¿Sí? Existe una larga evolución intelectual que nos ayuda justamente a comprender de una mejor manera, de una manera más amplia, los debates contemporáneos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que la pregunta en definitiva es esta, ¿no? ¿Estamos ante una renovación cultural destinada a ampliar la libertad humana? ¿No estamos más bien frente a un proceso de distorsión de los principios que dieron forma a nuestra civilización? Para responderla, justamente, no hace falta ser un genio, hace falta ver la realidad. ¿Sí? Hace falta formarse, hace falta estudiar, ¿sí? Pero hay que usar el sentido común. Actualmente, ¿sí? Estamos ante una realidad muy compleja dentro de las aulas, ¿sí? Dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestros principios. Basta solamente con observar en la realidad en la cual vivimos. Los adolescentes actualmente respetan la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, la autoridad pública, o se rebelan permanentemente ante ideales que se les ha enseñado lamentablemente que son represivos. ¿Estamos realmente conscientes, somos realmente conscientes que los ideales que se les presentan a nuestros hijos, a nuestros estudiantes hoy en día son ideales patrióticos? ¿O se le están enseñando ideales de rebeldía en todos los ámbitos posibles? De cantantes aberrantes que deforman y denigran a la mujer, que denigran y se burlan de todos los ideales humanos, de nuestra religión, de nuestra nación. Era necesario realmente, me parece que es necesario plantearnos y reflexionar justamente de esta realidad educativa, intelectual, cultural,
justamente en la cual nos encontramos. Es por ello que es necesario remontarnos permanentemente a los orígenes para poder comprender que el campo de batalla, como ya se lo definieron los autores que mencionamos en estos dos grandes libros, ¿sí? Como lo definió el doctor Enrique de Araujo, como lo definieron los autores Márquez y Laje en el libro negro de la Nueva Izquierda, justamente donde evidencian con este estudio los orígenes de esta rebelión que está deformando nuestras estructuras. La idea justamente en esto es repensar, reflexionar y volver a nuestros orígenes, volver a fortalecernos en los verdaderos pilares de Occidente: Dios, patria, familia. Si te gustó este contenido, dale me gusta, compartilo y suscríbete para estar atento a las nuevas entregas. La verdad que me ayuda mucho con tu suscripción, así que bueno, muchísimas gracias.